7:20 minutos de la mañana, segunda entrevista de Primera Página. A esta hora vamos a iniciar conversación con Juan Somoza, el eje presidente del Frente Alberto Müller Rojas. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerlo por acá, señor Somoza. Bueno, hablar un poco de la distribución de alimentos, pero también sobre todo una propuesta que la tengo por acá, por cierto, que le van a hacer al presidente de la República, Nicolás Maduro. Dice, para darle confiabilidad al diálogo emprendido con el gobierno revolucionario, el Frente Müller Rojas propone el presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas, solicitar al alto mando de la revolución en lo gubernamental y en lo político, poner sus cargos a la orden y nombrar nuevos voceros políticos, nuevos ministros, viceministros, presidentes de instituciones, directores, y que sus nombres sean propuestos al pueblo a través de encuestas consultivas. ¿Cuándo se va a hacer esa propuesta y cuál es la expectativa que tienen ustedes, tomando en cuenta en que, ya lo hemos visto varias veces, se reciclan a ministros, y hay ministros que son ingenieros y pasan a ser ministros de comunicación o ministros de alimentación que son militares? ¿Cómo lograr esa garantía de que se puedan hacer estos cambios? ¿O cuál va a ser la lucha del frente? El pueblo, en el argot popular siempre dicen que el pueblo es sabio, ¿verdad? Y el pueblo pide a grito que sean nuevos rostros, pues, los que dirijan la política, ¿verdad? Claro, que sean hombres y mujeres leales a la revolución bolivariana y leales al presidente Nicolás Maduro Moro, pero que nosotros no podemos seguir enroscando a las personas que no han sido eficientes en el ejercicio de las funciones que se le han asignado y que deben apartarse, pues, y darle paso a nuevo liderazgo de la revolución bolivariana, que sí tengan ese compromiso de transformar la situación que vive el país actualmente. En lo político es claro que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe ir a una transformación profunda en busca de la esencia para la cual fue creado, en convertirse en un partido de masa, pero en un partido de masa que le dé participación al poder popular, de que participe sin el sectarismo interno que ha venido dañando al Partido Socialista, a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué eso no se ha logrado? Porque siempre se ha dicho que el pueblo está empoderado, que desde la época del presidente Chávez se decía que todo el poder era para el pueblo, pero hemos visto que, como le decía al inicio, siempre han sido las mismas caras mandando en los mismos ministerios. ¿Por qué no se le ha tomado importancia al pueblo entonces? El problema es que cuando nace la revolución bolivariana, nosotros no exportamos los chavistas desde Marte. Simplemente quienes se convirtieron en chavistas fueron los adecos, los copellanos, todos esos hombres y mujeres que formaban parte de la fila de estos partidos, que ya venían con una formación cuarto republicana y que todavía no se ha podido arrancar esa formación de la mentalidad del venezolano que hace política, y mantienen la tesis de que ellos no quieren que le den, sino que lo pongan donde haya para robarse los recursos del Estado. Entonces, nosotros cuando hayamos transformado la mentalidad del venezolano, hayamos creado conciencia de que los bienes que se le entregan a cada uno de los servidores públicos son para dirigirlo al pueblo y no para apropiarse de ellos, entonces habremos avanzado a la construcción del socialismo bolivariano. Usted en esta propuesta, también en el punto 4 específicamente, dice que nuestras relaciones diplomáticas con los demás países del mundo sigan con la tónica de la paz y el respeto, sin caer en el sarcasmo. Ayer hubo una reunión de la OEA y hubo unos pronunciamientos muy fuertes en contra del canciller Jorge Arreaza, asegurando que era una pared con la que no se podía conversar. Incluso se decía que estaba el canciller de Chile, el señor Ampuero, decía, entre otras cosas, que hablar con el canciller Jorge Arreaza era básicamente imposible, que se había despegado del pueblo. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo. La alta dirigencia se ha despegado de la gente. Bueno, yo estuve revisando la exposición que hizo Arreaza en la OEA, porque anda corriendo en las redes, y creo que fueron todas ajustadas a la defensa de los derechos de Venezuela. No veo en sus declaraciones o en su propuesta que haya arremetido contra otros países. Y creo que es la tónica que debe seguir llevando la diplomacia venezolana. Nosotros debemos comenzar a sentarnos con los demás países y a dialogar con esos países sin caer en el enfrentamiento, porque Venezuela necesita comenzar a abrirse o a relacionarse un poco más o a recuperar esa relación que teníamos nosotros con los demás países del mundo. Pues estamos viendo cómo Venezuela está bloqueada a nivel internacional, que nosotros no podemos traer insumos porque se prohíbe a los países que tienen los insumos, que tienen la semilla para la siembra, que le vendan a Venezuela
o que negocien con los dólares americanos con el gobierno revolucionario. Claro, pero aquí hubo un momento que se habló donde el país iba a tener soberanía y seguridad alimentaria, y eso se está hablando desde que estaba el presidente Chávez, no estaba Donald Trump, en ese momento no había bloqueo, porque eso no se logró. Bueno, el bloqueo contra Venezuela ha sido tradicional en estos últimos 18 años por parte del imperio norteamericano. Nosotros podemos ver la resolución que sacó Obama en contra de Venezuela, y Donald Trump la ratificó. Entonces, no es que no estuviera Donald Trump, todos los gobiernos que han llegado a los Estados Unidos, los gobernantes que han llegado a los Estados Unidos, han atacado a Venezuela porque Venezuela no se ha arrodillado al imperio norteamericano, porque Venezuela se ha convertido en una luz de libertad en Sudamérica, y es el peligro que ha visto el imperio norteamericano, que Sudamérica no sea el patio trasero que acostumbraba a ser. Hoy en día nosotros podemos ver cómo en estos últimos 3 o 4 años el imperio norteamericano ha venido atacando cada uno de los países aliados de Venezuela, donde el socialismo se había comenzado a imponer, y vemos como al propio expresidente Lula de Brasil lo detuvieron, como a la presidenta de Brasil la destituyeron de su cargo con esas políticas de los Estados Unidos, como a la presidenta de Argentina. Entonces, nosotros vemos el ataque, se ve el ataque, que eso es notorio a nivel mundial, el ataque del imperio norteamericano contra Venezuela, que era quien guiaba a estos países en busca de la libertad de sus pueblos. Claro, pero en el caso de Venezuela tenemos unos niveles de inflación altísimos, tenemos niveles de escasez de medicinas y alimentos también muy altos que no se ven en estos países que son aliados del gobierno. Por ejemplo, Nicaragua tiene crecimiento económico. Ecuador tuvo crecimiento económico en su momento. Bolivia tiene crecimiento económico y nosotros vamos... Bueno, si usted ve después del golpe... atrás, como se dice en criollo. Después del año 2002, del golpe de Estado que le dieron al presidente Hugo Chávez, la economía venezolana comenzó a subir en el año 2004, hasta el 2009 estuvo creciendo la economía venezolana, que los números están. Luego comienza la arremetida más fuerte, de hecho estando el comandante presidente Chávez vivo, la arremetida más fuerte del imperio norteamericano, y al presidente Nicolás Maduro Moro no le ha tocado nada fácil, porque ha sido la guerra más profunda, la guerra económica más profunda que ha implementado el imperio norteamericano con sus lacayos aquí en Venezuela contra el pueblo de Venezuela. Pero nosotros seguimos trabajando tratando de impulsar la producción agroalimentaria, de minimizar lo que es el índice especulativo que han venido aplicando en Venezuela para estrangular al pueblo, un pueblo que se ha convertido, creo que, en el pueblo más noble del mundo, porque se acostumbró en estos últimos 18 años a vivir en libertades, y que esa libertad no la piensa perder al pueblo, y eso fue demostrado el 20 de mayo. De hecho, no el 20 de mayo, desde julio del año 2017, cuando se fue a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo demostró que quería seguir viviendo en libertad, que quería seguir viviendo en socialismo, y por eso se eligió la Asamblea. ¿Quiere seguir viviendo en socialismo con hambre todavía? Bueno, el hambre que está sufriendo Venezuela es a consecuencia de esa guerra inducida. Dentro del gobierno revolucionario se han hecho infinidad de cosas. Por ejemplo, nació el CLAT para tratar de paliar esa necesidad de llevarle el alimento al pueblo, alimento que ha sido prohibido su venta, como te dije, tanto de la semilla como de los alimentos terminados. A nivel internacional se le ha prohibido a muchos países que utilicen los dólares para negociar con Venezuela. ¿Y qué pasa con las empresas del Estado? ¿Por qué las empresas del Estado que fueron expropiadas no surten el CLAT? Bueno, ahí hay parte de irresponsabilidad de los gerentes que pusieron, que de hecho deberían de estar detenidos muchos gerentes, porque... O sea, que hay guerra económica dentro de la revolución también. No es responsabilidad del presidente de dirigir las empresas. El presidente tiene toda la disponibilidad de transformar la realidad alimentaria de Venezuela, pero no puede ser presidente, alcalde, gobernador, presidente de una empresa. Entonces, cada uno de estos ciudadanos, de estos que se hacen llamar revolucionarios, que están en estas empresas del Estado, que le han llevado a la quiebra, porque yo personalmente los reconozco, conozco muchas empresas que están en la quiebra, muchos ciudadanos que deberían ser detenidos por apropiarse indebidamente de los recursos del Estado. ¿Por qué eso no se ha hecho?
¿Por qué no ha habido la Contraloría necesaria para evitar que este tipo de cosas pasen? Porque ciertamente hay funcionarios del gobierno que tienen hasta 5 cargos. Es la complicidad, pues, porque es como te decía anteriormente, nosotros venimos arrastrando una formación desde los gobiernos cuartorrepublicanos, de esa de que yo no quiero que me den, sino cogerme, que me pongan donde haya para cogerme los recursos del Estado. Y de eso tenemos mucho. Por eso nosotros en el Frente Müller Rojas hemos estado proponiendo que el alto mando de la revolución debe revisar muy bien a quienes colocan en los altos cargos, en los ministerios, como viceministros, como presidentes de las empresas del Estado, que de hecho deberían ser revisados por el pueblo. Si una empresa, una gran empresa, por ejemplo el Estado portuguesa, que se ha convertido en el Estado granero venezolano, que es donde están la mayoría de las empresas transformadoras del Estado venezolano, deberían ser nombrados por hombres y mujeres que conozcan la realidad de esas empresas. No podemos poner ahí simplemente porque es el amigo, porque es el hermano, colocarlo en esas empresas para que desvíen los recursos del Estado. Vamos a conversar de cuál va a ser en ese punto en particular la propuesta del Frente Müller Rojas, porque ha sido una denuncia que incluso en su momento lo hizo también lo han hecho varios dirigentes que han autocriticado el proceso revolucionario en cuanto a ese tema. Incluso el ministro Wilmar Castro Soteldo en su última locución en la Asamblea Nacional Constituyente decía que era necesario acabar con la burocracia y precisamente con los amiguismos en cuanto a algunas estrategias del Estado para lograr depurar las organizaciones. Estamos conversando con Juan Simosa, el expresidente del Frente Alberto Müller Rojas. Si tiene preguntas, @primerapágina, las repasamos al regreso, ya venimos.